de nuestro salario y en qué. Esteban, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, sí, es una pregunta que muchos nos hacemos, nos hemos planteado alguna vez. La idea de conocer un poco más en detalle cómo gastan los argentinos, y esto lo respondió el INDEC en un informe que salió hace algunos días. Sí. Muy pormenorizado en encuesta, le llaman la encuesta nacional de gasto de los hogares, donde dio muchísimos detalles en cuanto a cómo es, como decías, el gasto de las familias argentinas, en qué destinan su ingreso mensual. A veces perdemos noción, que es lo mejor hacer anotación. Pero ¿cómo puede ser que yo saqué dinero hace 2 días y ya no tengo? Porque con la tarjeta de crédito uno no registra tanto. Exacto. Pero cuando tenés efectivo, sí. ¿En qué gasté? Exacto, no, y es un dato interesante porque decías tarjeta de crédito o el efectivo. También le consultaron a la muestra que participó de la encuesta, mejor dicho, cómo gastan o dónde, qué instrumento utilizan, y un montón de datos que tienen que ver con, como le veíamos, el 22,7% de los ingresos, vamos a ponerlo en pantalla, ahí lo tenemos. Del gasto de las familias en promedio se dedica a alimentos y bebidas. Casi un quinto de los ingresos en promedio se dedica a comprar, o sea, se destina del ingreso familiar a alimentos y bebidas no alcohólicas, que es un componente central de la canasta. El dato es que el número es mayor en los hogares, lógicamente, de mayores edad y que tienen hijos en el esto. Lo que se marca es el ingreso del hogar, claro, no a nivel individuo. Por eso los hogares unipersonales, que son los que detalla el INDEC, lo que se destina a este componente es del 15%, mucho menos, justamente porque hay menos personas en ese... Sí, alguien que vive solo... destina mucho y tiene otro tipo de consumos. Y lo que vemos también, otro dato interesante, es que en promedio en la Argentina el 14,5% del ingreso se destina a la vivienda, todo lo que tiene que ver con servicios públicos. 14%. Ahora bien, vos decís, es un número relativamente menor del ingreso total en un mes, pero esto comprende solamente a las personas que tienen vivienda propia, que no son todos en el país. De hecho, si se considera el alquiler, y esto el INDEC lo consultó, ¿Lo contempló acá en estos números? No, se duplica justamente. Casi un 30% del ingreso mensual de una familia que alquila una vivienda se destina al alquiler y al pago de servicios como la electricidad, la luz, el gas y otros componentes que hacen al mantenimiento del hogar. O sea, la mayor parte de tu sueldo se te esfuma en comer, o sea, comprar alimento, comprar bebidas y pagar. Así es. Alquiler, servicio. Ahora, la pregunta también es, ¿cómo hacemos esos gastos? ¿Con tarjeta de crédito, en efectivo? No, la mayoría del gasto, casi 7 de cada 10 pesos que se gastan hoy en Argentina en los hogares, de acuerdo a lo que decíamos este informe del INDEC, que toma datos hasta el año pasado porque es una encuesta bastante amplia y numerosa en diferentes regiones. También tiene el detalle de diferentes lugares del país, pero te decía, 7 de cada 10 pesos hoy se gastan en efectivo. Efectivo. Del efectivo, que desde una verdulería hasta el pago de un taxi, esto comprende todos los consumos. El 69,3% se hace en efectivo, en cash, con dinero contante, y recién aparecen las tarjetas de crédito y débito, un 19,5%, un porcentaje muy menor. Del resto son las transferencias, el home banking, los QR, que están creciendo mucho ahora, pero todavía es una porción menor. Ahora, ¿efectivo es en negro o no necesariamente? No necesariamente, pero sí está el componente en negro, que se estima que es un tercio de la economía hoy que se mueve en este espacio. Y te sumo otro dato que está dentro de este ahora, 70%. Pagar, pero, no te olvides eso que me vas a decir, pero digo, pagar con el mercado, ¿viste? Que vos tenés en el celular, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Mercado Pago. Sí, la del QR o otros competidores que utilizan ese QR. Pagar con QR. Es como efectivo, ¿cuál es la diferencia? Y es lo mismo. Está electronificado, y lo que tiene también de significativo es que al haberse incorporado en el seguimiento de la AFIP empieza a estar registrado, porque los pagos pasan a ser electrónicos y considerados. Muchas veces pasa que el pago en efectivo no tiene ningún comprobante físico, entonces queda no registrado justamente para lo que es el seguimiento de la AFIP, no paga impuestos y otro tipo de componentes. El QR se supone que al ser un medio de pago electrónico sí queda registrado. Deja registro. O sea que pagamos más en efectivo que con tarjeta. Yo pensé que era al revés. No, depende también mucho del sector. Por ejemplo, cambia por el establecimiento, el tipo de establecimiento. Supermercados es amplia mayoría de las tarjetas. Tarjeta, claro. Pero en establecimientos como verdulerías o los negocios específicos sí crece mucho el pago en efectivo no registrado. Depende, está muy detallado, porque de acuerdo al momento al tipo de establecimiento es que se establece cada uno de los elementos para pagar. ¿Y tarjeta de crédito? ¿Cuál tarjeta? ¿Cualquier tarjeta? Lo que comprende acá es plásticos, tarjeta de débito y de crédito en conjunto. Y lo que te iba a decir, Vivi, también de otro dato interesante en este detalle de los pagos, es que el 85% de los alimentos y bebidas no alcohólicas que se consumen en el país se compran en efectivo, esto según el dato del INDEC. Y esto hay que vincularlo directamente con esta iniciativa de la tarjeta que está proponiendo Daniel Arroyo, el gobierno de Alberto Fernández. Esta tarjeta para dedicarse justamente a comprar alimentos y bebidas al segmento de menores ingresos. ¿Pero va a servir o no, teniendo en cuenta Y el tema dato? es justamente, Claro. ¿qué posibilidades hay de implementarse? Porque
hay que analizar si la utilización de efectivo para la compra de alimentos y bebidas tiene que ver con que los usuarios no tienen medios electrónicos, o bien los lugares a donde van a comprarlos no aceptan estos medios electrónicos, entonces el único camino es realizar el pago en efectivo. Entonces esto hay que hacerle un seguimiento interesante, porque si no la emisión de esa tarjeta y que la persona la tenga no va a tener demasiado sentido. Y además cuando empezamos a deducir los gastos mensuales, acá todavía no lo pusimos, el tema del transporte. El tema del transporte sí que es otro elemento, el que tiene en cuenta no solo el transporte como a nivel servicio de viajar, sino también considera la compra de un vehículo propio, sea una moto o un auto, es un conjunto, pero el 14,3% en promedio del gasto mensual de una familia se destina a la categoría de transporte, que es tanto el servicio de transporte público como la compra de un medio de transporte propio, sea un auto, una moto, una bicicleta, como el conjunto en general. El dato es que, de acuerdo también a las regiones, es donde más se utiliza el área metropolitana de Buenos Aires, justamente por ser la más poblada y con mucha distancia por recorrer. Tiene mucho más peso el transporte público que en la Patagonia, donde apenas un 20% de la población reconoce usar transporte público, mucho más acostumbrados a usar el medio de transporte propio. Claro. Gracias, Esteban. Un placer, como siempre, Esteban Lafuente, con toda la economía aquí en Más Info. Tengan en cuenta esta información, que durante todo el día no va